Muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a tomar el ejercicio que hicimos en la fase número 2 y vamos a realizar unos ajustes para implementar una conexión a base de datos. En la fase número 2 recordemos que estamos trabajando con archivos XML donde hacíamos una serialización y la información que se recogía se registraba en esos archivos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer unos ajustes para que la información ya no pase a archivos sino a una conexión de base de datos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es realizar el diseño de la base de datos. Por cuestiones de tiempo y del ejercicio, voy a hacer simplemente estas dos tablas. La primera que es categoría y una segunda tabla que es producto. Bueno, aquí podemos observar que la categoría es aquella que nos contempla pues una serie de productos que se agrupan por una misma función o rango de productos y pues ya como tal el producto relacionado. De la categoría vamos a manejar los datos de ID de categoría y obviamente el nombre de categoría. Por ahora no más. Y en la tabla producto vamos a trabajar el código del producto, el nombre del producto y obviamente pues al establecer la relación entre las dos tablas podemos observar que una categoría puede tener uno o muchos productos, pero un producto solamente podría estar en una sola categoría. Eso revisando las temáticas de modelado de base de datos, significaría que la llave primaria de la tabla categoría debería insertarse en la tabla de productos, como lo podemos observar ahí en la gráfica que ustedes pueden observar. Es por eso que se ve este tipo de llave foránea dirigiéndose hacia el producto. Tengan en cuenta o se les recomienda utilizar las relaciones que sean no identificantes, es decir, las que se observan no punteadas. Ustedes las pueden ver en el editor de Workbench. Aquí se puede observar, mire, no identificantes está punteada de uno a muchos. ¿Ok? Bueno, para hacer espacio voy a quitar este área de la derecha. Bueno, lo siguiente que debo hacer es este diseño de base de datos que he desarrollado, tengo que publicarlo en un motor de base de datos. Yo a ustedes les asigné un espacio a cada uno para que se conectaran a una base de datos en un motor de la web. Obviamente si ustedes quieren trabajar en sus equipos no hay problema, no hay inconveniente con eso. Yo voy a hacer la conexión a mi base de datos. Para aquellos que están trabajando con una versión actualizada de Workbench, se les recomienda hacer un ajuste en el editor y es el relacionado con el modo en cómo va a ejecutar las instrucciones. Este Workbench permite trabajar con versiones 5, 6, 7 y en algunas ocasiones con versiones 8 de MySQL, pero entre cada una de ellas existen unas grandes diferencias. Entonces vamos a hacer ese ajuste temporal y es dirigiéndose al menú de edición o edit, escogiendo la opción preferencias y van a encontrar en el menú izquierdo de ese cuadro que se les presenta la opción MySQL. Bueno, aquí les va a preguntar el modelo por defecto, entonces aquí les puede aparecer 5.7, 6, 7, 8. Les recomiendo que trabajen con la versión 5.6. ¿Ok? Bueno, hacen clic en OK. Listo. Ahora vamos a proceder a cargar este modelo en la base de datos. Hacemos clic en el menú Database, escogemos la opción Forward Engineer, seleccionamos la conexión a la cual vamos a enviar la base de datos, en este caso sería mi base de datos que tengo en la web. Hago clic en siguiente y aquí se recomienda que dejen únicamente habilitadas estas tres opciones. La primera, generar las sentencias del index por aparte, que si antes existe un objeto creado pues lo borre, e inclusive puede generar el borrado de la base de datos, pero ustedes si habilitan este lo pueden recrear. Entonces acuérdense estos tres ítems. A continuación simplemente dejo aquí habilitada export, que exporte las tablas que están en esa base de datos. Hago clic en siguiente y me va a presentar un modelo
del script como se va a generar. Aquí podemos ver que empieza eliminando la base de datos si existe, pero también me la recrea. La uso, elimino la tabla si existe, la creo nuevamente, elimino la tabla productos si existe, la creo nuevamente y finalmente los índices. Pues finalmente puedo hacer clic en el botón Next o siguiente y me va a presentar el resumen de la ejecución. Bueno, hago clic en Close porque ya se ve reflejada. Voy a observar mi base de datos. Muy bien, aquí están mis tablas creadas ya en la base de datos en línea. Bueno, para cuestiones de ejercicio voy a hacer un registro inicial, un solo registro. Esto lo hago para saber si en realidad cuando abra por primera vez el formulario que voy a ajustar hay información o no hay información. ¿Listo? Bueno, con esto ya sé que la base de datos está creada, las tablas están creadas y tengo un registro. Recordemos cómo quedó el formulario en la fase anterior. Bueno, vamos a trabajar con el formulario de categorías. Muy bien, este formulario tenía un campo de texto para el código, otro campo de texto para categoría, tenía un formulario de registrar y un formulario de guardar modificación y otro de limpiar. Ok, bueno, y todo esto se desarrollaba almacenando la información en archivos XML, ¿listo? Donde yo lo abría, donde yo lo cerraba y enviaba toda esta información, ¿listo? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño cambio donde ya no se utilicen esos archivos de texto, sino que vamos a habilitar para que trabaje con bases de datos MySQL. Entonces, lo primero que voy a hacer, tendré que crear una clase para manejar mi conexión. Bueno, esta clase la puedo encontrar o la puedo crear bajo la carpeta que tengo definida como clases. Entonces puedo hacer clic derecho sobre ese directorio y puedo seleccionar la opción agregar y escojo la opción de clase. Voy a definirla como conexión. ¿Okay? La idea con esta clase es que podamos definir los métodos para que abra y cierre esta conexión, ¿cierto? Entonces, el siguiente paso que tengo que desarrollar es agregar el soporte para que yo pueda trabajar con una base de datos MySQL. Para ello, tengo que dirigirme al explorador de soluciones y hacer clic derecho en referencias y puedo decir agregar referencia. Aquí en la opción extensiones puedo buscar la versión de MySQL Data. La selecciono y hago clic en aceptar. Ok, una vez la agregue ya podemos ver que aquí en referencias se ve reflejado MySQL Data. Con eso ya tengo acceso al framework para manejar bases de datos de este tipo. Pero ahora tengo que indicarle a las clases que estoy trabajando que me agreguen el soporte dentro de esa clase. Entonces para ello tengo que dirigirme en la parte superior de la clase conexión y agregar una nueva línea que se agregaría agregando el using mysql.data mysql client. Ok, con eso ya puedo incorporar todas las sentencias de MySQL. Listo. Siguiente paso. Como esta clase de conexión la idea es que la pueda invocar desde cualquier formulario dentro del proyecto, tendré que definirla como public. ¿Listo? Public class conexión. Bueno, lo siguiente que debo hacer es definirle algún tipo de variables, de propiedades que me almacenen esa conexión. Para ello, yo voy a definir una conexión que sea única y que se encuentre para todo, disponible para todo el proyecto. Entonces voy a definir la siguiente propiedad.
public de tipo MySQL client connection y lo voy a definir como conexión, así se va a llamar. ¿Listo? Bueno, ahora voy a definir dos métodos. Bueno, tres métodos prácticamente. Uno que va a ser el constructor. Este constructor se va a ejecutar cada vez que yo invoque la clase de conexión. Y aquí voy a definir la cadena de conexión para poderme conectar al servidor de base de datos. ¿Cómo es esa cadena de conexión? Pues tengo que decirle conexión, que fue la variable que definí inicialmente, que es de un tipo MySQL connection, y le paso esta línea de comandos que me permite conectarme, en la cual me indica el nombre del servidor, que es el servidor de la web, el puerto, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, la contraseña y si estoy utilizando algún tipo de seguridad SSL, que para este caso no lo estoy utilizando, por eso le paso el parámetro de no. Bueno, siguiente, voy a definir el método para abrir la conexión. Entonces, como la idea es que se vea desde cualquier formulario, tendré que definirlo como public voy a definirlo como abrir conexión y tengo el cuerpo, y voy a definir otro que se denomine public cerrar conexión. Bien, listo. Bajo estos dos métodos voy a definir el comportamiento de mis conexiones. Para ello, ¿qué voy a hacer? Entonces lo primero que voy a hacer es verificar que no haya una conexión existente previamente. ¿Cómo hago eso? Verificando si en la variable conexión, en el estado de ella, no está abierta. Si está abierta, pues no tengo que hacer nada, simplemente trabajo con ella, la dejo tal como está. Pero si no está abierta, procedo a realizar la conexión con el método open. La conexión open y retorno un true. Ok, con ese return true quiere decir que me va a retornar una opción verdadera cuando la conexión sea abierta. En caso de que no se abra la conexión de manera adecuada, va a retornarme un false y también me va a retornar el mensaje presentado. Eso lo hago haciendo uso de la sentencia TreeCats, que ustedes ya la vieron en la fase pasada de las investigaciones que cada uno de ustedes hizo. ¿Listo? Bueno, voy a construir el método cerrar conexión, que también me debe retornar un boolean, y su construcción es muy similar. No la hago con el método open, sino que la hago con el comando el método close. Pero entonces la lógica es que primero tengo que verificar si la cadena de conexión está abierta. Si es igual a abierta, pues procedo a cerrarla. Obviamente, si no está abierta, quiere decir que está cerrada, entonces no tengo que hacer ningún proceso. ¿Ok? Entonces, este es el método para el cierre de la conexión. ¿Por qué hacemos un método para abrir y cerrar conexión por aparte? Porque la idea, en las buenas prácticas, no se pueden dejar sesiones abiertas, porque eso es, digamos, una puerta de inseguridad para acceder a las aplicaciones. La segunda es porque cada conexión abierta es un recurso que se consume del servidor. Entonces, en las buenas prácticas, tiene que decir que cada conexión que se abre se cierra. Si no se está utilizando, se debe cerrar para que no consuma recursos y no queden agujeros de seguridad. Listo. Con esto yo podría utilizarla desde cualquier formulario de mi aplicación. Voy a guardarla y voy a cerrar esta conexión. Perfecto. Bueno, volviendo a nuestro formulario inicial, lo primero que vamos a hacer es hacer unos ajustes. Primero, agregar el soporte para que trabaje con MySQL. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es, ya no voy a utilizar ni MySQL IO
perdón, no voy a utilizar System.io ni XML serialización. ¿Por qué? Porque ya no voy a trabajar con ellos. Ahora, ¿qué tengo que trabajar? Voy a cambiarlas por estas líneas, que fueron las que utilizamos hace un momento en la construcción de la clase. ¿Se acuerdan? MySQL Client. Listo. Perfecto. Bueno, a continuación continúo definiendo las variables iniciales del formulario. Tenemos nuestra línea donde instanciamos la clase categorías. Como mis categorías, esas las voy a dejar, la voy a seguir utilizando. Esta línea donde defino un archivo para trabajar los datos, no, porque en esta ocasión voy a trabajar con bases de datos. Entonces aquí voy a hacer una instanciación para acceso a la base de datos. Entonces, donde les digo clases.conexión, que se va a llamar conexión, va a ser del tipo conexión. Entonces, esta es la estructura básica para instanciar una clase y convertirla en objeto. Con eso es el primer cambio, para ya no trabajar con archivos, sino con una conexión a base de datos. Listo. Nosotros teníamos dos eventos que se ejecutaban al inicio del formulario, en el cual era el que verificaba que el archivo existiera, y si existía cargaba la información y me lo presentaba, y otro que era cuando estaba cerrando el formulario, pues guardaba la información en el archivo. Listo. Eso ya no lo voy a utilizar, lo voy a borrar, ¿cierto? Aquí lo borro y lo borro, no lo voy a utilizar. Tengo también otro evento que me verifica información. Bueno, ese sí lo voy a utilizar, porque igual voy a tener que verificar antes de enviar a la base de datos. Tengo otro evento que es limpiar formulario, lo voy a seguir utilizando. Perfecto. Tengo la opción cuando haga clic en el Data Grid View, lo sigo utilizando. Un botón de guardar, un botón de limpiar, un botón de actualizar, y esos son todos los eventos. Entonces comencemos con un pequeño ajuste. Es uno donde yo tengo que definir un método para que me liste las categorías en este caso. Entonces voy a definirlo privado. Voy a definir un método nuevo que se va a llamar listar categorías, en el cual yo voy a indicarle las siguientes sentencias. Lo primero que tengo que hacer es abrir la conexión. Segundo, indicarle al Data Grid View que me limpie toda fuente de datos que tenga, o sea, quede en limpio. Y lo que hago ahorita es decirme que tiene que ir a la base de datos y traerme los registros que hayan en esa tabla para presentarla en el Data Grid View. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Voy a dejar un comentario. Aquí voy. ¿Listo? Voy a pasarme de nuevo. Voy a cambiar de archivo. Voy a pasarme a la clase categorías. Y pues aquí no he definido los métodos que me van a permitir ir hasta la base de datos y traer esa información. Entonces, para ello, en la clase categoría igual tengo que agregarle el soporte. Esto ya lo saben ustedes. Y tengo que definirle unos métodos. ¿Cuáles métodos podrían utilizarse? Por ejemplo, podría ser este uno. ¿Cuál otro podría ser? Tenemos un botón de actualizar, ¿cierto? Un botón de actualizar. Y vamos a tener uno de... Listo. Por ahora he definido simplemente las estructuras, no he indicado el tipo ni qué van a hacer cada una de ellas. ¿Listo?
Vamos a trabajar con esta primera, que es listar categorías. Bueno, les decía que este método que se denomina listar categorías, yo lo primero que tengo que hacer es decirle que me retorne como una estructura de datos. Para ello se convertirá y será de un tipo lista de tipo categorías. ¿Listo? Para ello yo tendré que hacer uso, bueno, primero que todo, de la conexión que va a utilizar para ir hasta la base de datos, recuperar los datos y traerlos. Para ello yo le puedo enviar, simplemente tendría que enviarle un dato que sería conexión, y aquí tendría que definirle qué es lo que va a realizar. Voy a copiarles los comandos para que lo analicemos acá y no nos demoramos tanto. Entonces, la primera línea, la que ustedes ven ahí en la línea 33, lo que define es que creo una lista de tipo que va a tener la misma estructura que la clase categoría. Acordémonos que la clase categoría está conformada por estas dos propiedades, y con eso la tengo instanciada. Todo lo que yo tenga lo voy a retornar en lista. Hago uso de un comando. El comando es para seleccionar información de una base de datos. Entonces, ¿cuál es el comando para seleccionar una información de una base de datos? Pues ya los vimos en el DML, que es un select, los campos que deseo recuperar desde la tabla que deseo recuperar. Si quiero, en esta ocasión solamente hemos agregado la sentencia para que me liste todos los registros. Pero si yo quisiera agregar algún tipo de filtro, entonces tendría que terminar de aquí construir este query agregando la sentencia where y agregar la condición. Y tengo que pasarle la conexión. Que la conexión tengo que enviarla desde el otro lado porque en esta clase no está instanciada la conexión. Con este reader ejecuto el comando que definí anteriormente. Listo. Y aquí simplemente le digo que si puede recorrer todo el reader donde se ejecutó el comando, y a medida que lo voy recorriendo lo voy agregando a la lista de categorías. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Defino una estructura similar a categoría, le agrego los datos y la agrego a la lista. ¿Listo? Y la retorno. ¿Ok? Bueno. Ahora pasémonos, voy a comentar esto un momento para que no me genere errores. Voy a pasarme el formulario categorías. Y era donde iba. Ahora sí tengo que decirle a este señor, que es el Data Grid View, como ya lo había limpiado anteriormente, ahora tengo que decirle que es perdón. Bueno, aquí me está generando un error y es porque lo generé por fuera de la clase. Lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner dentro de la clase. Eso fue un error que cometí, por eso me presentaba el mensaje en rojo. Listo. Voy a poner aquí como categoría. Ok. Bueno, volvamos al formulario. Listar categorías. ¿Se acuerdan que en la clase categoría, en el método listar categorías, yo tendría que pasarle la conexión porque allá no la tengo referenciada en algún momento? Entonces lo que hago acá es simplemente enviársela. ¿Cómo se la envío? Pues simplemente pasándole la conexión que tengo instanciada. Conexión.conexión. Ok. Listo. Y ya que recuperé la información aquí y se la he pasado al Data Grid View, lo que tengo que hacer es conexión.cerrar conexión.
Con eso, en teoría, debería funcionarme la primera parte, que es listar lo que haya en este momento en la base de datos. Vamos a ejecutar el formulario. Bueno, me dice que hay un error. Bueno, aquí porque le acabé de cambiar el nombre. Ok, voy a ejecutarlo. Hago clic en el menú categorías. Bueno, aquí vimos que no me trajo una información. Vamos a revisar por qué. Ok, aquí vemos el error. ¿Se acuerdan que hace un momento les indiqué que en el ejercicio anterior, al abrir el formulario, se debía abrir el archivo XML y recuperar la información? Bueno, nosotros quitamos esa línea, pero me olvidé de indicarle que me listara la información. Y aquí está. Con eso ya debería de tener acceso a la información. Es correcto, ahí está. Podemos ver que trae computadores. Listo, ok. Bueno, ahora vamos a hacer a programar el botón de limpiar y el botón de actualizar. Bueno, para el caso del botón de limpiar, digamos que no tendría mayor cambio. Simplemente tenemos que indicarle que, bueno, aquí hay que tener en cuenta que en el modelo que yo definí, este ID de categoría, yo lo definí como autoincremento. Quiere decir que cuando es autoincremento yo no asigno los valores de ese campo, ¿cierto? Eso lo tiene que hacer el sistema. Entonces, para este caso y este ejercicio, yo tendría que indicarle a este formulario, que el campo código va a ser de tipo únicamente lectura, ¿ok? Y yo no lo manejaría para nada dentro del formulario. Entonces vamos a ir a limpiar formulario. Vamos a ver qué hay relacionado con él. Ok. Listo. Digamos que esto es el código que teníamos de la anterior. Ya no a esto, sino que va a este método que hicimos. Listar categorías, el cual se encarga de abrir la conexión, limpiar, colocar los nuevos datos y cerrar conexión. Listo, ok. Bueno, vamos a trabajar ahora con el botón de actualizar. Vamos a ir al formulario y hacemos clic sobre el botón actualizar. Perdón, el botón registrar va primero. En el botón registrar vamos a tener, en el ejercicio anterior dijimos que venía primero que todo una verificación de información. Verificar información antes de enviarla es que si es un dato obligatorio pues vaya la información, que si es tiene algún formato especial como un formato fecha o alguna longitud máxima o mínima, pues esté dentro de los rangos permitidos antes de enviar la información. ¿Listo? Ese método de verificar información vamos a revisarlo. Aquí está establecido. En el ejercicio anterior yo validaba que el código que yo había ingresado en realidad sí estuviese ingresado y que no estuviese repetido. Pero para este caso, que la base de datos me va a controlar el número, pues en realidad yo no lo voy a necesitar, así que lo voy a borrar. Ok, listo. Con la cual para este ejercicio con la tabla de categorías únicamente va a validar que el campo de nombre esté diligenciado. Ok, bueno, volvemos al formulario de registro. Entonces decíamos que cuando se verificaba la información y si estaba correcto, él venía, generaba una clase y le agregaba los datos. Ok, para este caso ya no le voy a agregar este ID de categoría porque no lo voy a controlar yo,
para el caso de agregar, pero sí el nombre de la categoría. Lo agrego a la categoría y listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que enviarlo hacia la base de datos, ¿cierto? Para ello, ¿qué tendría que hacer? Para enviarlo a la base de datos, primero que todo tendría que establecer la conexión, ¿cierto? Establecer la conexión, verificar la información y enviarla. Entonces, para ello voy a colocar aquí el fragmento de código para que lo analicemos. Elimino esto y cambio por esto. Así. Ok. Bueno, este es el fragmento para el botón de guardado, ¿cierto? Viene desde aquí hasta aquí, ese es el contenido. Aquí tenemos, lo primero que tengo que hacer es hacer uso de la sentencia tricats. Esta sentencia tricats, ¿para qué me va a servir? Para que evalúe las sentencias que estoy ejecutando en lo que esté ahí dentro, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a validar? Primero que todo, si la conexión está abierta, procedo a verificar la información. Si la información está correcta, entonces procedo a instanciar la clase categoría, a agregar la información a categoría, a agregar esa información a la lista y procedo a enviarla a la clase de categoría en un método que se denomina registrar categoría. Creo que aún no lo hemos programado. Vamos a habilitarlo. Y este registrar categoría se debería de ver más o menos como este ejercicio. Ok. Entonces, para este método, ¿yo qué voy a necesitar? Obviamente la conexión, y voy a necesitar la clase instanciada con la información que estoy diligenciando. Voy a definir una variable de retorno que es de tipo entero, y al final les explico por qué es entero. Defino el comando y ejecuto la sentencia para insertar en una tabla. Ustedes ya la conocen porque en el curso pasado ustedes tuvieron que haber visto modelado de base de datos. Entonces la sentencia para agregar información a una tabla es inserintro, al nombre de la tabla, entre paréntesis puedo definir los nombres de los campos que voy a afectar y en los values ingreso la información para cada uno de los campos. ¿Okay? Esto aquí yo lo podría colocar directamente, ¿cierto? Pero por buenas recomendaciones yo lo puedo aquí colocar como parámetros desde el 0 hasta el n número de parámetros y enviarlo después de esta sentencia en comas, que es lo que voy a enviar. ¿Listo? Finalmente envío la conexión. Al ejecutarlo, él me va a retornar un número. ¿Se acuerdan que yo he definido una variable de tipo entero? Ese número quiere decir que si la sentencia me retorna un 0, quiere decir que la sentencia se ejecutó sin ningún inconveniente. Si me retorna diferente de 0, es un error que se generó en la inserción y tendría que entrar a evaluar cuál fue el error. ¿Ok? Entonces, volviendo a mi fragmento de código del botón guardar, aquí está. Resultado va a ser igual a clases categoría en el método registrar categorías. Envío la conexión, envío los datos de la categoría y si el resultado es mayor a 0, entonces procedo a limpiar el formulario. Perdón, les decía, si es mayor a 0, se ejecutó adecuadamente, si es 0, hubo un error. Finalmente cierro la conexión y salgo. Vamos a ver si es verdad. Voy a guardar. Ingreso a categorías. Voy a agregar una categoría que sea teléfonos. Registrar.
Ok, ya quedó aquí registrada, así la pueden ver. Cada uno con su código. Vamos a volver. Ese es el botón registrar. Vamos a volver al botón de actualizar. Volvamos. Y el botón actualizar se debería de ver muy similar. Primero voy a definir el método que me debería permitir esa actualización en la base de datos. Este no lo hemos programado todavía. Vamos a agregarlo. Como se pueden dar cuenta, tiene la misma estructura que el método anterior. Public para poderlo ver desde cualquier formulario. Estático porque para que no haya necesidad de estarlo instanciando. Entero para conocer el estado de esa transacción. El nombre que se denomina actualizar categoría. Necesito la conexión. Necesito la información que va en una clase, en una instancia de la clase categoría. Y el comando para actualizar es muy similar al anterior. Necesito indicarle update, que es la sentencia de actualización, el nombre de la tabla, va el comando set y tengo que indicarle cada uno de los campos que voy a actualizar. En este caso únicamente actualizaré el campo categoría donde el código de la categoría sea el código que yo envié. Entonces aquí ustedes ven que hay un 1, hay un 0, ustedes dirán, pero ¿por qué primero 1 y luego 0? Bueno, es tal como yo los envío acá. Perdón. Es tal como yo los envío acá. El valor de id de categoría está de primero, por eso va en 0. Y el nombre de la categoría lo coloqué de segundo, por eso tiene el 1. Acuérdense que estos valores inician en 0, porque es una matriz. Y finalmente la conexión. Ejecuto la sentencia y devuelvo el retorno. Y por eso venimos acá, ahora sí, al botón de actualizar. Voy a borrar esto para que veamos qué deberíamos hacer. Botón de actualizado. Y debería de tener algo similar a esto, para que lo analicemos. Tengamos ese código pendiente ahí. Comienza con el error provider, realiza una verificación. Bueno, esto yo lo podría mejorar con la validación de información, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Que si el campo está vacío, pues debo ingresarlo, y si no, pues procedo a abrir la conexión, agregar la información a la clase, a enviar la clase, invoco el método actualizar categoría, envío como parámetro la conexión, la información, y si el resultado es mayor a 0, pues limpio el formulario y listo. Vamos a ejecutarlo y vemos su funcionamiento. Me dirijo al formulario de categorías. Ok. Vamos a ensayar el botón de guardar modificación. Digamos que no van a ser teléfonos, sino tablets. Listo. Ahí está. Ya podemos ver la inserción y la actualización de información. ¿Listo? Ok. Digamos que esos son los dos formularios que tenemos ahorita. La eliminación pues sería muy fácil. Así como trabajamos con las propiedades de guardar, cuando yo selecciono aquí un dato, pues simplemente tengo capturado este dato, sería habilitar aquí el botón de eliminar y enviar el código de la categoría que necesito eliminar, y hago simplemente la sentencia de eliminado, que sería delete from categorías, donde el código de categoría sea igual a lo que yo estoy enviando, y así sería sucesivamente. Entonces digamos que ese sería el cambio que tendría que hacerse a cada uno de los formularios para trabajar con base de datos. ¿Ok? Entonces les voy a enviar este fragmento, este código con este video, para que se guíen y puedan desarrollar los formularios de manera adecuada. ¿Listo?
Bueno, de ahí en adelante ya es empezar a jugar con la conexión y cuando yo necesite traer algún dato en especial, pues lo traigo, ya saben cómo recuperarlo. Si tengo que pasarlo a un combo box, pues lo paso y listo, no hay problema. Si al trabajar con la base de datos en la nube les presenta problemas, que no les conecta, eh, pueden ser por varias cosas. Primero, puede ser el firewall de su equipo que esté bloqueando las salidas. Segundo, puede ser la calidad de la conexión. Entonces, si les presenta problemas, trabajen con su versión local de su MySQL que está instalada en su equipo. Y cuando envíen la aplicación, pues envían un backup de la base de datos. No hay ningún inconveniente. ¿Ok? Eso quería compartirles por ahora y nos vemos en un próximo encuentro.